Helen le dio. Profe, no lo he terminado. No lo he terminado. No. Natalia, Dime, profe, es que no encontré. ¿cómo, Natalia? Es que no se le escuchó bien. ¿Qué me pregunta? Perdón. ¿Que cómo le dio el problema? Ok, profe, me dio IS, me dio 3 amperios. Muy bien. Ujú. Entonces, IA me va a dar 3 porque lo convertí en serie arriba. Correcto. Ok. Luego, IB, usando el divisor de voltaje, me dio 1.125 amperios. No sé si está bien. ¿Y cuál? IB. Ujú, IB no, IB da 1 amperio. 1 amperio. Entonces Entonces, algo hice mal. bueno, vamos a hacerlo. A ver, ¿cuánto le dio IC? Ese estaba calculándolo, profe. Ah, ok. Todavía no. Seguro estoy arrastrando algún error ahí. Ok. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar a compartir. Entonces voy a pasar todo esto. Ok, aquí estamos ya en la clase, en esta clase, vamos a ver, entonces, lo único que no se copió fue la Tierra, entonces vamos a dibujarla aquí. Listo. Bueno, entonces vamos por bloques, ¿verdad? Está el bloque A que tiene 2 resistencias en paralelo. Está el bloque B que tiene una resistencia en serie con 2 resistencias en paralelo. Y está el bloque C que tiene una sola resistencia. Entonces, ok, empecemos con el bloque A. Entonces decimos, del bloque A, vamos a tener que la resistencia del bloque en sí, vamos a ver, vamos a poner el verde. Vamos a tener que la resistencia del bloque A es igual a la resistencia 1, a la equivalente de la resistencia 1 que está en paralelo con la resistencia 2. ¿Verdad? Entonces, esto es igual a 9 por 6 entre 9 más 6. 9, todo está en ohmios, entonces no hay problema con las unidades. Por 6 entre 9 más 6. Y esto me dio 3.6 ohmios. Y luego del bloque B, ¿verdad? El bloque B, del bloque B, vamos a tener, vamos a ver, que la resistencia del bloque B es igual a la resistencia 3 más la resistencia 4
que está en paralelo con la resistencia 5, ¿verdad? Entonces esto es, la resistencia total del bloque B es 4, que está en serie, más 6 por 3, entre 6 más 3. Hacemos esa operación y revísenmela. A mí me dio 6 ohmios. Y entonces, volvemos a trazar. Da 8, profe, no. ¿Será que yo me equivoqué? Caramba, 6. 8, sí. A mí también me dio 6, profe. A usted también le dio 6. 6 por 3, 18. A mí Entre también 9, me da 6. 2. No, Leoni, da 6. 4 más 2, 6. Algo fallé, yo estoy. Y volvemos a trazar el circuito quedando como sigue. Entonces, para ir en orden, ¿verdad? Volvemos a trazarlo para no enredarnos. Uno puede seguir resolviendo el problema mentalmente, ¿verdad? Pero yo lo voy a resolver despacio y con dibujos para que ustedes se fijen cómo se hace. Ya después ustedes, si quieren, lo hacen mentalmente y no hay ningún problema, ¿verdad? No hay que dibujar tanto, pero mejor para que todos nos alineemos. Entonces volvemos a trazar el circuito. Entonces ahora lo que tengo es el circuito equivalente siguiente. Tengo una batería con el bloque A y esta que está en paralelo con el bloque B y con el bloque C equivalentes. Y todo el mundo está aterrizado. Entonces lo que tenemos ahora es, la fuente de voltaje sigue siendo la misma, ¿verdad? 16.8 voltios. La IS sigue siendo la misma, ¿verdad? Sale la I de la fuente. Aquí se convierte en IA. Aquí tenemos RA, que es ahora 3.6 ohmios. Ese es el bloque equivalente, la resistencia equivalente del bloque A. Aquí tenemos IB, sigue siendo IB, pero ahora tenemos el bloque, la resistencia del bloque B, la equivalente, que es 6 ohmios. Y tenemos, bueno, el bloque C es una sola resistencia, entonces no hay que hacerle mucho al bloque C. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la corriente que entra en el bloque C, ¿verdad? Aquí tenemos una caída de voltaje más menos del bloque B. Aquí tenemos otra caída del bloque C. Y solo falta dibujar, bueno, aquí tenemos otra caída también que es del bloque A. Y dibujamos los bloques para que nos quede claro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el bloque A. El bloque B. Y el bloque C. Y ahora sí, podemos encontrar la resistencia total, ¿verdad? Entonces, la resistencia total la encontramos como el bloque A está en serie con los bloques B y C que están en paralelo entre ellos. Entonces, hacemos una sola resistencia del bloque B y C y entonces la hacemos en serie con el bloque A.
¿verdad? Entonces decimos que la resistencia total es igual a la resistencia del bloque A más la resistencia del bloque B que está en paralelo con la resistencia del bloque C. Y resolvemos eso. Entonces esto es 3.6. Todo el mundo está en ohmios, entonces no hay problema. Más 6 por 3, ¿verdad? Porque son 6 ohmios y 3 ohmios en paralelo. Entonces 6 por 3 entre 6 más 3. Resolvemos eso y bueno, a mí me dio 5.6 ohmios. Vean a ver si les da igual a ustedes. Sí, profe. 5.6. Sí, ok. Entonces, ahora sí podemos encontrar la I de la fuente, la I total. I de la fuente entonces es el voltaje de la fuente entre la resistencia total. Entonces esto es 16.8 voltios entre 5.6 ohmios. Entonces eso está bien, voltios entre ohmios da amperios y entonces esto nos da 3 amperios. ¿Verdad? Que a la vez implica que IA es igual a 3 amperios. Y ahora aplicamos la regla del divisor de corriente, ¿verdad? Entonces ahora aplicamos la regla del divisor de corriente. Y entonces obtenemos IB, ¿verdad? Entonces de aquí esto implica que IB podemos calcularlo para el circuito equivalente como RC por IA, ¿verdad? Que es la corriente que entra a los dos que están en paralelo, ¿verdad? IA, o sea, la corriente que sale del bloque A. Entonces decimos que es RC por IA entre RC más RB. Entonces sustituimos datos y esto nos da 3 por IA, que son 3 amperios entre 3 más 6. ¿Verdad? Se van los ohmios y entonces queda que IB es igual a 1 amperio. 3 por 3, 9, entre 9, sí, 1 amperio. Y ahora, por la ley de corriente de Kirchhoff, entonces podemos tener IC como IA menos IB, ¿verdad? Y entonces esto queda 3 menos 1. O sea, es igual IC a 2 amperios. Y los voltajes son VA igual a IA por RA, ¿verdad? Entonces esto es IA, que son 3 amperios, por RA, que son 3.6 ohmios. Entonces esto nos da 10.8 voltios. VB igual a IB por RB. Entonces esto queda IB, que es 1 amperio por 6 ohmios. Entonces esto queda 6 voltios. Y ahora sí, para averiguar las corrientes del circuito original,
aplicamos la regla del divisor de corriente. Y entonces tenemos I1, ¿verdad? Aquí. A este bloque, ¿verdad? Porque ya tenemos IA, entonces podemos averiguar I1 y podemos averiguar I2. Entonces, podemos averiguar que I1 es igual a R2 por IA entre R1 más R2. Entonces, esto es 6 por 3 amperios entre 6 más 9 ohms. Y entonces esto da 1.2 amperios y 1. Y entonces I2 es igual a IA menos I1. Y esto es igual a 3 menos 1.2, o sea, 1.8 amperios. Entonces tenemos ya I1, tenemos I2, tenemos IB, tenemos IC, que es lo que nos están preguntando, y tenemos los voltajes del bloque B, del bloque C y del bloque A. Y listo. ¿Verdad? Tenemos IB, tenemos IC, tenemos VA y tenemos VB. Y si quieren averiguar más cosas, pues siguen ustedes aplicando ahí la ley de Ohm por todo lado, o la ley del divisor de corriente por todo lado, ¿verdad? También, entonces averiguan, digamos, I4 y averiguan I5, ¿verdad? Y entonces, porque ya tienen IB, entonces pueden averiguar I4 y I5. Pero el problema no lo pide, entonces no lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Les dio igual? Sí. Leoni, ¿encontró su error? Sí, que estaba multiplicando y era sumar. Ese fue mi error. Ah, ok. Pero ya todo Ok. bien. Bueno, muy bien. Glenn, ¿entendido? Sí, profe, todo bien. Ok. Christopher, Sí, profe, ahí entendiendo. ¿tiene alguna pregunta, Christopher? No, sí, sí entendí bien. Ok. Porque no se preocupen, ¿verdad? Ahora estamos a tiempo de preguntar. Luego es tarde. Irina, Todo bien, profe. ok. Gerardo, Todo claro, profe. bueno. Ok, entonces sigamos. Son las 12:36, nos da chance para otro. Este circuitico sí se las trae. Y es bonito hacerlo para que les quede bien claro todos los conceptos importantes y las referencias. Problema 4.4. Para el circuito de la figura, determine los voltajes V1 y V2 así como la corriente I. Ok, entonces vamos a ver cómo tenemos este circuitico. Este circuitico, ¿verdad? Lo van a ver ustedes así a primera y es complicadito, pero se les puede hacer complicado, pero no es complicado, vean. Entonces dice que aquí tenemos tierra. Uy, estoy con verde. No me gusta el verde para los circuitos. Entonces, aquí tenemos tierra. Y aquí tenemos una carga pegada a esa tierra junto con otra carga en serie
y que va a un nodo A. Este nodo A tiene una carga pegado a una terminal que tiene un voltaje que ya les voy a decir qué es. Y de este nodo sale un alambre para otra terminal con otro voltaje y ya les voy a decir qué es. Y aquí resulta que tenemos otra carga que está pegada a tierra también. Entonces vean qué interesante. Dicen que este es R2, que es de 5 ohmios. Dice que este es R3, que es de 7 ohmios. Dice que este es R1, que es de 6 ohmios. Dice que aquí hay un voltaje, una caída, por supuesto, porque tenemos una resistencia, y este es el V1. Dice que este punto, este terminal E2, aquí hay un voltaje que dice que es de más 18. Ajá. Y dice que esta es la corriente que tengo que encontrar, y dice que este es E1, aquí en esta terminal que está a menos 6 voltios. Y luego, esto está tierra, ¿verdad? Entonces aquí tengo R4, que es de 6 ohmios, y aquí tengo la caída de voltaje 2, V2. Bueno, vamos a ver cómo le entramos a este circuito. A ver, todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ustedes lo pueden aplicar en este circuito. Entonces, ustedes saben que tierra es la referencia en todos los circuitos. Tierra es un voltaje que es un voltaje 0. Entonces, todas las tierras son tierra, valga la redundancia, ¿ok? Y los voltajes ya ahí les están diciendo cuál es la polaridad. Entonces, tienen un E2 que es positivo y un E1 que es negativo, ¿verdad? Y les están diciendo que hay que encontrar la caída de voltaje en R1, que es V1, y hay que encontrar la caída de voltaje de R4, que es V2. A ver, les doy un par de minutos a ver cómo se les ocurre resolver este problema. Ah, bueno, aquí se me olvidaba decir, ¿verdad? Que tienen un nodo, que es el nodo A. Aquí está el nodo A. A ver, ¿qué más se me olvida decirles? No, solamente eso, sí. Sí, es bonito este problema. A ver, Leoni, ¿cómo se le ocurre resolverlo? Es que al no estar cerrado es lo que me confunde. Correcto. Ese es el meollo de este problema, que confunde. Pero en realidad, sí está cerrado.
Vamos a hacerlo. Vamos a ver, porque ya son las 2:43. Qué horror. Y ahorita a la 1:00 empiezo el otro curso. Vamos a ver. Entonces decimos, tal y como está trazado, el circuito es difícil de visualizar y solucionar. Entonces, vean lo que hacemos. Procedemos a trazarlo de nuevo. Entonces, vean que todo el meollo del asunto está en entender lo que son las referencias, lo que son las tierras. Entonces, fíjense, dice que hay un nodo A, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar ese nodo A. Dice que las 4 ramales están pegadas a ese nodo. Entonces, vamos a dibujar un nodo A aquí. ¿Con qué color estoy? Estoy con rojo. Vamos a dibujarlo con negro. Entonces, voy a decir yo que este es el nodo A. Ese es el nodo A nuestro. Entonces, ¿qué está pegado al nodo A? Ok, está pegada la resistencia de 7 con la de 5. Ok. Aquí pego la resistencia de 7 con la de 5. ¿Qué más está pegado al nodo A? La resistencia de 6. Ah, ok, de ahí pego a la resistencia de 6, entonces la pego al nodo A. ¿Qué más está pegado? Dice que una batería que tiene menos 6 voltios. Entonces, al nodo A le vamos a poner, con respecto al nodo A, una batería, ¿verdad? Que tiene el menos aquí y el más para acá. Entonces aquí tenemos E1. Perdón, ahorita dibujo. Y luego tenemos una batería que tiene polaridad más, ¿verdad? Entonces, y una resistencia pegada al nodo A. Entonces tengo de que estaba con el borrador. Entonces tengo la resistencia y tengo una batería que me da más 18. Entonces esta es al revés. Y entonces, ¿a qué están pegados todos estos? Las referencias de las baterías es con respecto a tierra. Entonces esta es menos 6 voltios y esta es más 18 voltios. Y esto está pegado a tierra, dice el circuito, y esto está pegado a tierra. Entonces todo esto está pegado a tierra. ¿Lo ven? Entonces todo esto está aterrizado. Porque los voltajes de la batería son con respecto a tierra. Entonces aquí tengo R3, aquí tengo R2, ¿verdad? R3 son 7 ohmios, R2 son 5 ohmios. ¿Ok? Entonces, aquí tengo R4, que tengo 6 ohmios. Aquí tengo E1, que son 6 voltios. ¿Verdad? Porque está con polaridad invertida. Esta sí está con la polaridad adecuada. O sea, esta eleva el voltaje a 18. Este es E2. Este es R1 de 6 ohmios. Y aquí tenemos la caída de voltaje de la resistencia, V1. Y aquí tenemos V2, que V2 es entre el nodo A, fíjense, y la Tierra. Entonces tenemos V2, que es entre el nodo A más, menos, esto es V2. Entonces aquí tenemos el nodo A, ¿verdad? Y aquí tenemos la Tierra y listo.
Aquí no le quedó claro cómo se retrasó este circuito. Leoni, ¿lo vio? Sí, profe, hay que volver a trazarlo, digamos, Sí, para entenderlo exactamente. mejor. Ajá. Y respetando las polaridades, ¿verdad? Acuérdense que una polaridad positiva es que eleva el voltaje con respecto a tierra. Una polaridad negativa es que lo reduce. ¿De acuerdo? Entonces las baterías es una para arriba, la de 18 voltios, que es más 18, y otra para abajo, que es la de menos 6 voltios. ¿Ok? Entonces ahora dibujemos las corrientes. Entonces podemos dibujar I. Dice que I va en la dirección de los menos 6 voltios. Entonces este es I. Entonces aquí tenemos I. Esa es la corriente. Entonces por aquí se viene una I1, porque este es el bloque 1, lo vamos a llamar bloque 1. Entonces aquí se viene una I1. Y aquí, en el bloque de 4 se viene I2, la vamos a llamar I2. Y este es I3. Entonces me están pidiendo V1, entonces aplico, hago una ley de voltaje de Kirchhoff en la última malla, aquí. Y entonces, aquí me queda que le entramos por el lado positivo a las dos baterías, entonces nos queda que 6 más, a ver, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces 6 más 18 menos V1 es igual a 0. O si quieren, para que no se enreden, ¿verdad? Pueden hacerla así. Hacen la malla no en este sentido, sino en el otro, para que les quede claro. Entonces, ay, que estoy con borrador, ¿verdad? Hacen la malla en este sentido. Entonces, 18 más 6 menos V1, ¿verdad? Ahí se ve más claro. Es igual a 0. Y entonces, V1 es igual a 24 voltios. Y luego aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A. Y entonces tenemos que I1, sí, correcto. I1 más I2, ¿verdad? I1, I2, I3 están entrando, más I3 menos I, ¿verdad? O lo mismo, es igual a I, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos como entonces aquí sustituimos I1 es V1 entre R1 más I2, que es pirirín, 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 sí, E1 y 2 es E1 porque está en paralelo entre R4 y más I3, que es E1
porque es el mismo voltaje, está en paralelo, E1 sobre R2 más R3. Y esto es igual ahí. ¿Verdad? Sustituimos valores y entonces nos da V1 es 24 entre R1 que es 6 más E1 que son 6 voltios entre 6 más 6 que es E1 entre 5 más 7. Y esto es igual ahí. Y a mí me dio esa operación 5.5 amperios. Ven, entonces un problema que en apariencia era bien difícil, y sí era, ¿verdad? Si no tenemos bien claro lo que son las corrientes, las referencias y los voltajes y las referencias, entonces sí se vuelve complicadito. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y V2? V2 no me lo están preguntando. No. Bueno, pero es 6 voltios, ¿lo ve? V2 está en paralelo con la batería, entonces son 6 voltios. Gracias. Deberían ser menos 6 voltios, ¿verdad? Profe, Sí. pero ahí qué pasa porque E1 y E2 también están en paralelo con las otras resistencias, ¿no? E1 está en paralelo con R4 y con R3 y R2. Entonces todo este Ah, ramal tiene el mismo voltaje y este también. sí, entonces E2 no, bueno, es que como es una batería, entonces tiene su propio voltaje. Es correcto. Ah, ok. Es más, voy a hacer una prueba aquí. Y dio 5.5. Entonces, V1 es 24. Sí, fíjese, 24, que es una caída de voltaje, menos 18, que es una subida de voltaje, da 6 voltios. ¿Lo ve? Ajá, sí, sí, entonces sí estaría el mismo voltaje todo. Exactamente. No, no hay pérdida. Aquí todo tiene que cerrar. Si algo no cierra, uno hizo algo malo, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces aquí quedamos. Falta el 4.5 y el 4.6. De la semana entrante no hay laboratorio, para que sepan. Entonces no les voy a subir el laboratorio. ¿Cuál sería? ¿El 3 o el 4? El 4. El 4, ajá. Porque necesitamos avanzar en teoría para poder hacer el 4. Entonces, porque ya el 4 incluye fasores y eso no lo hemos visto. Entonces, voy a dar teoría el jueves y el viernes para avanzar y llegar a fasores, que van a ver qué súper herramienta es para resolver corrientes en redes y en barrios y en todo lado. Ok, gracias, profe. Hasta Está luego. bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, Hasta luego, profe. hasta luego. Vale, buen día. Hasta Provecho. luego. Igualmente, Profe, tengan un cuídese. buen fin de semana. Igual usted.